Buenos días, estimados padres de familia y queridos estudiantes. Bienvenidos y bienvenidas a la clase del día de hoy que tiene como título Entrevistamos para saber más de las plantas y sus beneficios, perteneciente al área de comunicación. En las actividades anteriores has tenido la oportunidad de leer una infografía sobre el cultivo de plantas aromáticas en el hogar. Asimismo, has usado fracciones para hacer comparaciones en situaciones cotidianas usando plantas como referencia. Hoy responderás estas preguntas. ¿Qué plantas hay en tu comunidad? ¿Cuáles son sus beneficios? Para ello, te invitamos a participar de esta actividad donde tendrás la oportunidad de entrevistar a un miembro de tu familia para recoger información sobre las plantas que hay en tu región y qué beneficios nos brindan. Por lo tanto, nuestra meta será entrevistar a un miembro de tu familia para recoger información sobre las plantas que se cultivan en tu comunidad o región y conocer los beneficios que nos brindan. Empecemos. Primero vamos a recordar qué es la entrevista. Una entrevista es una conversación para obtener información de un tema o de una persona acerca de su vida, su trabajo, etc., mediante una serie de preguntas. La persona que hace las preguntas se llama entrevistador y la persona que responde se llama entrevistado. Ahora que ya hemos recordado, vamos a iniciar la planificación de nuestra entrevista. Para ello, responderás las siguientes preguntas. ¿A quién entrevistarás? Recuerda que debes escoger a un familiar para que te brinde información. Coloca el nombre de ese familiar. Ahora, ¿qué variedad de planta te gustaría abordar en tu entrevista? Recordemos que hay muchos tipos de plantas ornamentales, plantas tradicionales o plantas alimenticias, entre otros. Es decir, debes abordar un tema. ¿Cuál de ellos escogerás? Y finalmente responde, ¿para qué realizarás la entrevista? ¿Cuál es el objetivo? Recuerda que puedes guiarte de la meta. En la meta se explica cuál es el objetivo de la entrevista. Es recepcionar información, pero ¿sobre qué? Segunda parte, organización y preparación para la entrevista. Según la variedad de planta que elegiste, que puede ser una planta medicinal, alimenticia, ornamental u otro tipo de planta, vas a tomar en cuenta las siguientes preguntas para organizar tus ideas. Primera pregunta, ¿cómo presentarás a tu entrevistado? Recordemos que la presentación es importante, se debe realizar con mucho respeto y si es posible brindar alguna información adicional de tu entrevistado. Siguiente pregunta, ¿cómo formularás las preguntas a tu entrevistado? Una de las características de la entrevista es que las preguntas deben ser precisas y darse con mucho respeto. En tu caso, ¿cómo formularás esas preguntas? ¿Qué materiales utilizarás para recoger la información de tu entrevistado? En esta parte vas a colocar que el material que te va a permitir recoger esa información será un audio o un video. Y finalmente, ¿con qué palabras agradecerás a tu entrevistado? Recordemos que una entrevista no se debe cerrar únicamente diciendo gracias. Es importante que utilicemos otras palabras y otras expresiones para que nuestra entrevista sea la mejor. ¿Qué palabras utilizarás tú? Atención, ahora te presento el siguiente esquema para organizar mejor tus ideas. Escribe lo que se te solicita. Así recordarás mejor las preguntas que realizarás a tu entrevistado. Este esquema que está aquí debe ser completada únicamente la primera parte, que dice presentación de la persona a entrevistar, porque lo demás, que son las preguntas,
que luego vamos a tratar deben ser grabadas, no escritas. Recuerda que debes presentar el día de hoy un audio o un video donde realices esas preguntas y tu entrevistado las responda. Empezamos. Organizando y preparando mi entrevista. Primera parte de la entrevista, la presentación de la persona a entrevistar. Aspectos importantes y datos que debes tener en cuenta en tu presentación: el nombre del entrevistador. Cuando tú realices tu entrevista, tú también debes presentarte. También debes mencionar el nombre del entrevistado, el tema sobre el cual se tratará la entrevista y finalmente la fecha. La segunda parte es el cuerpo o cuestionario. Según el tema que elijas para hacer tu entrevista, que como ya lo hemos mencionado, es sobre las plantas medicinales, ornamentales o alimenticias, aquí te mostramos algunos ejemplos de preguntas que te podrían ayudar. Por ejemplo, ¿qué preguntas realizarás a tu entrevistado? Primera pregunta: ¿qué plantas se cultivan en nuestra comunidad o región? Elige una de tu preferencia. Siguiente pregunta: ¿cómo se cultiva esa planta? Tercera pregunta: ¿qué cuidados necesita para su mejor crecimiento? Cuarta pregunta: ¿qué beneficios nos brinda? ¿Qué otros usos tiene? Quinta pregunta: ¿por qué debemos conocer la variedad de plantas que se cultivan en nuestra comunidad o región? Y la última pregunta será: ¿será importante conocer los beneficios de las plantas que se cultivan en nuestra comunidad o región y por qué? Entonces, ¿qué podemos deducir? El cuerpo cuestionario es la parte más importante de la entrevista porque engloba todas las preguntas que tú debes formular a tu entrevistado. Entonces, ya sabemos que esta parte no la vas a escribir, simplemente es tu esquema para que tengas listo en el momento de que vas a formular las preguntas. Recuerda que esas preguntas no son las únicas que debes realizar. Tu tarea será incorporar 3 preguntas más que realizarás a tu entrevistado. Recuerda escribirlo en este esquema. Ahora vamos con la última parte de una entrevista, que es el cierre. Aquí escribirás cómo cerrarás tu entrevista. Recuerda las pautas que te brindé hace un momento. Llegó el día de la entrevista. Antes de empezar, es necesario que tengas en cuenta lo siguiente. 1. Debes reunirte con un miembro de tu familia y explicarle el propósito de la entrevista. Recordemos que en esta oportunidad van a hablarnos sobre las plantas de su comunidad o región. 2. Acuerda con tu entrevistado el día y la hora de la entrevista. Puedes realizarlo hoy o puedes realizarlo el día de mañana. 3. Lee las preguntas con anticipación y si es necesario, escríbelas en un papel para tenerlas a la mano y no olvidarte de ninguna. En este caso, no será necesario que la escribamos en un papel porque ya lo tenemos en nuestra ficha y acabamos de leer cuáles serán las preguntas. 4. Ensaya cómo formularás las preguntas y repreguntas para obtener más respuestas. Y finalmente, 5. Prevé los materiales que utilizarás para grabar o anotar la información que recojas como resultado de tu entrevista. Recordemos que el día de hoy no vamos a escribir nuestra entrevista. El objetivo del día de hoy va a ser que tú grabes a través de un video o un audio la entrevista que vas a realizar a tu familiar. Empecemos con la entrevista. Ten en cuenta las siguientes sugerencias para garantizar una excelente entrevista. Inicia la entrevista presentando a tu entrevistada o entrevistado. Comunícale el propósito de la entrevista.
Formula preguntas empleando un volumen adecuado de voz y demostrando seguridad. Mantén contacto visual con la o el entrevistado mientras esté dando sus respuestas. Apóyate en las preguntas que preparaste para la entrevista. Así podrás mantener el hilo de la conversación. Realiza repreguntas para ahondar en el tema que se aborda. Escucha con atención a tu entrevistada o entrevistado. Toma nota o graba las respuestas de tu entrevistada o entrevistado. Cierra la entrevista con palabras de agradecimiento a tu entrevistada o entrevistado. Indicaciones importantes. Ya tienes todo preparado. Es hora de recoger la información realizando la entrevista a la persona o personas con quien has coordinado con anticipación. Graba la entrevista a través de un audio o video. No olvides que este es el producto principal de la clase del día de hoy. Al terminar la entrevista, agradece a tu mamá, tu papá o al integrante de casa elegido por su tiempo y por la información brindada. Recordemos nuestra meta de aprendizaje. ¿Cuál era? Entrevistar a un miembro de tu familia para recoger información sobre las plantas que se cultivan en tu comunidad o región y conocer los beneficios que nos brinda. Ahora te pregunto, ¿lograste esa meta? Coloca tu respuesta en esta línea. Reflexiono si logré los aprendizajes propuestos para hoy. ¿Cuáles serán mis criterios para evaluar tus aprendizajes? 1. ¿Organicé mis ideas para preparar la entrevista? ¿Lo logré o necesito ayuda? 2. ¿Formulé preguntas claras sobre el tema de la entrevista? 3. ¿Escuché atentamente las respuestas de mi entrevistada o entrevistado? 4. ¿Tomé apuntes o grabé mientras escuchaba la información? 5. ¿Me expresé con adecuado tono de voz durante y después de la entrevista? 6. ¿Organicé por escrito la información que recogí durante la entrevista? Ahora vas a escribir 2 acciones concretas que realizarás para lograr los aspectos que has identificado que te faltan mejorar. Por ejemplo, si tú consideras de que aún te es un poco complicado expresarte con adecuado tono de voz durante la entrevista, debes mencionarlo en estas líneas y escribir acciones que te ayuden a superar esa dificultad. Y finalmente responderás, ¿cómo te sentiste al participar de esta actividad? Evaluación de la clase de hoy. Querido y querida estudiante, recuerda que luego de terminar tus actividades, debes enviar un audio mencionando brevemente qué es lo que has aprendido en la clase del día de hoy. También puedes comentarme qué es lo que más te ha gustado aprender. Tú puedes. Muy bien, niños y niñas. Hemos llegado a la parte final de nuestra clase del día de hoy. Me despido agradeciéndote por la atención que estoy segura has tenido a lo largo del video. Espero que tengas un hermoso día. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Hasta pronto.